Bienvenidos a este nuevo video en donde resuelvo otro ejercicio. Este tiene que ver con un amplificador en base común usando un transistor PNP. Pues empecemos a ver este ejercicio. Es el 14104 del libro de Richard Jagger de Microelectronic Circuit Design. Este es la cuarta edición. Ese es el ejercicio 14104. El ejercicio dice, rediseñe el amplificador de la figura 1445, es la figura que está a la derecha, para operar con fuentes simétricas de 7.5 volts y obtenga las mismas especificaciones de diseño. ¿Cuáles son esas especificaciones? Aquí el pie de la figura dice que la impedancia de entrada debe de ser 75 ohms y la ganancia del amplificador de 50. Esas son las especificaciones que hay que considerar. Por supuesto, también hay que incluir pues la parte de la entrada, una fuente de voltaje con impedancia de 75 ohms y una carga de 100 ohms. Entonces hay que considerar todo ello para hacer el rediseño. Lo primero que voy a hacer es obtener la ecuación de la ganancia. Entonces, lo primero que yo recomiendo es siempre tener el análisis del circuito que vamos a diseñar en este caso. Este es un transistor PNP. Sin embargo, se puede analizar como si fuera un transistor NPN y no habrá gran diferencia, más bien ninguna. Entonces, permítanme poner aquí el colector, la resistencia RE y aquí el emisor. Y aquí la base. Aquí va la fuente de corriente. Y aquí esta fuente vale alfa por la corriente del emisor. Esta corriente circula en esta resistencia llamada RE. Y en esta resistencia está también el voltaje base emisor. Así está el modelo del transistor, modelo de señal pequeña. En la base podemos ver que eso va directamente a la Tierra. Ahora podemos poner todo lo que resta. Vamos a empezar con el emisor. En el emisor hay una resistencia RE. Y a través de la fuente va a la Tierra. Ahora aquí es donde va conectada la entrada. A través del capacitor, aquí hay una resistencia llamada RI. Y también aquí es donde va la fuente de la señal. DI. Así. Ahora en la parte del colector tenemos una resistencia y esa resistencia a través de la fuente va a la tierra. Y también en el colector tenemos la carga. Esta es RL. Y en esta resistencia es donde tenemos el voltaje de la salida. ¿Hace falta otra cosa? Me parece que no. Entonces podemos obtener el voltaje de la salida. ¿Cómo? Bueno, usando ley de Ohm.
La ley de Ohm dice que el voltaje en la salida es igual a la corriente por la resistencia. Así. Con resistencia en paralelo RC con RL. Lo podemos escribir así como alfa por la resistencia del colector en paralelo con la resistencia de la carga. Así. Y aquí voy a poner la corriente del colector, perdón, corriente del emisor. ¿Cuánto vale esa corriente? Bueno, según la ley de Ohm, en la base hay cero. En la base hay cero. Y en el emisor está pues, digamos que el voltaje de I. Voy a ponerlo como voltaje del emisor. Así. Cero menos el voltaje del emisor. Aquí está el voltaje del emisor. Así. Entre la resistencia RE dinámica. Así. Entonces aquí podemos simplificar y decir que esto es alfa. Alfa entre RE por el paralelo de RC con RL. Y aquí el voltaje del emisor. Ahora, ese voltaje se puede escribir de esta otra manera. Según, según el modelo de los bipuertos, ahí es donde tenemos la impedancia de entrada. Es decir, así. Esta es la impedancia de entrada. En el ejercicio se le llama Rin. Entonces, tomando en cuenta esa Rin, se puede escribir lo siguiente, un divisor de voltaje. Rin es igual, perdón, el voltaje del emisor es igual a Rin entre la suma Rin con Ri. Y todo esto por el voltaje I. Entonces voy a redibujar esta parte de la entrada. Esta es Ri y este es Bi. Y esta es la resistencia de entrada, el, la que modela la resistencia de entrada precisamente del amplificador, Rin. Y aquí, en este caso, está el voltaje del emisor. Entonces, de aquí se puede ver que podemos utilizar el divisor de voltaje y entonces podemos combinar las ecuaciones. El voltaje de la salida es entonces alfa por el paralelo de RC con RL entre RE y aquí vamos a poner el factor de la entrada. Y todo esto por el voltaje I. Esta es la ganancia que se pide que sea de 50. Así. Esta ecuación entonces determina la ganancia del amplificador de base común. Un poquito más abajo. Esta es la ganancia.
Aquí debemos de tener entonces una ganancia de 50. Entonces déjenme escribir esto de la siguiente manera. Esto es ganancia de voltaje. Ahora esto debe ser 50. Alfa no la sabemos. A ver, voy a revisar, tal vez sí. No. Entonces ahora, alfa vale, vale casi 1, pero podemos decir que es alfa entre Re. Eso es la transconductancia. Y la transconductancia es igual a la corriente de colector entre el voltaje térmico. Entonces cualquiera de esas lo podemos escribir aquí. Voy a escribir nada más Gm. No, perdón. Así lo voy a dejar alfa entre Re. Y también este paralelo. Rc en paralelo con Rl. Pero sí conocemos Rl. En el circuito de la figura se dice que Rl es de 100 kiloohms. Una carga bastante grande. Eso puede facilitar mucho las cosas. La resistencia de entrada se pide que sea de 75 ohms. Aquí, 75 ohms. Entonces voy a tomar ese dato. Entonces aquí debe ser 75 y aquí también 75. Más la resistencia I, que también es 75. Sí. Entonces aquí tenemos una ecuación en donde tenemos dos incógnitas, Rc y Re. Ahora esta parte, toda esta primera parte, es la ganancia en circuito abierto. Voy a considerar que RL es muy grande, más bien, es muy grande con respecto a RC. Dicho de otra manera, que RC es muy pequeña en comparación con RL. RL es muy grande, eso facilita las cosas. Son 100 kiloohms, entonces RC debe ser mucho menor. Mucho menor quiere decir unas 10 veces menor cuando menos. 10 veces menor, es decir, 10 kiloohms o menos. Entonces esto ayuda a simplificar las cosas. ¿Por qué? Porque entonces ahora tenemos 75 en 350, eso es un medio. Entonces aquí debe ser 100. Y 100 debe de ser igual a alfa entre Re por la resistencia del colector. Entonces aquí estoy despreciando pues toda esta parte de RL. Ahí está. Ahora alfa entre Re es Gm. Y Gm es la corriente del colector entre el voltaje térmico. El voltaje térmico es de 26 milivolts aproximadamente. Entonces todo esto nos tiene como consecuencia lo siguiente, que el producto de Rc por la corriente de colector, es decir, el voltaje en la resistencia del colector, debe de ser igual a 100 por 26 milivolts, es decir, 2.6 volts. Esta es la base para hacer todo el diseño, que ahí en esa resistencia, la resistencia del colector, debe de haber 2.6 volts.
Ahora la cuestión de la resistencia de entrada, de la impedancia de entrada. A ver, ¿cuál es la impedancia en este circuito? A ver, vamos a calcularlo aquí del lado izquierdo. Hasta ahí. La impedancia de entrada tiene que ver con RE, con las dos RE, con la de polarización y con la resistencia dinámica. Y en última instancia, tiene que ver con la corriente en el colector. Vamos a ver entonces. La impedancia de entrada Rin. Aquí la podemos ver en el circuito y definida como un cociente, voltaje de entrada y corriente de entrada. Y aquí en el circuito pues se puede ver que RE de polarización está conectada en el emisor y el otro lado a la tierra. Y la RE dinámica también está en el colector, perdón, está en el emisor y a la base que está la tierra en el otro extremo. Entonces me parece que es muy claro que están en paralelo. Esta es la impedancia que debe de valer 75 ohms. Ahora, las dos, RE, la de polarización, es mucho mayor que la resistencia dinámica. Esta es mucho mayor. Entonces podemos decir que la impedancia de entrada es aproximadamente RE. Y sabemos que esa resistencia RE, esta resistencia dinámica, es el voltaje térmico entre la corriente del colector, bueno, del emisor, que prácticamente son iguales. Ahí. Entonces de aquí podemos despejar la corriente. ¿Qué corriente se requiere? Esto es igual a 26 milivolts entre RE, que debe de ser 75. Aquí. La impedancia debe de ser 75 ohms. Entonces aquí son 75 ohms. Entonces tenemos 26 milivolts entre 75 ohms. Son 346.7. 346.7 son microamperes. Esa es la corriente que se requiere. Entonces, con esta corriente ya podemos saber cuál es la resistencia que se requiere en el colector. Se puede despejar simplemente. RC es igual entonces a 2.6 entre la corriente. Lo voy a poner en miliamperes para que esto quede en kilo ohms. 7.5. Esa es la resistencia del colector. Ahora nada más nos falta la resistencia del emisor. ¿Cuánto debe de valer? En el circuito tenemos lo siguiente. Tenemos aquí la fuente de 7.5 volts. Luego está la resistencia del emisor, la que está polarizando. Y después está el transistor. Aquí está el emisor y aquí está la base. Por aquí circula la corriente del emisor y ya sabemos que vale 346.7 microamperes.
Y también sabemos que aquí debe de haber 0.7 volts. Entonces simplemente aquí la ecuación de esta malla nos debe de dar el valor de R. Es decir, que RE es igual a 7.5 menos 0.7 entre la corriente. Esto va a estar dado en kilo ohms. Es 19.6. Son kilo ohms, por supuesto. Entonces ya tenemos las dos resistencias, RC, RE. ¿Qué hace falta? A ver, vamos a revisar rápidamente. No, las fuentes ya están, sí, ya está todo. Entonces esto debería de tener una ganancia de 50 y una impedancia de entrada de 75 ohms. Voy a pasar a Multisim para hacer la simulación correspondiente. A ver, vamos a poner primero al transistor PNP. Yo hice el análisis con un transistor NPN, pero resulta lo mismo. No sabemos beta, voy a dejarla así. Y esto va al revés, ¿no? Así y va reflejado. A ver, creo que va al revés. Así. Así va. La Tierra va aquí, en la base. Así. Y luego van las resistencias. Esta es la resistencia del emisor. Vale 19.6. Esto va aquí. Y esto va a la fuente. Aquí me hace falta la fuente. A ver, vamos a poner. Falta la fuente. Fuente de voltaje de 7.5. Así. Y esto va a la Tierra, por supuesto. 7.5. Esta es la fuente de EE. La otra fuente de una vez. Esa va por acá. Y esta se llama BCC. Y hace falta una resistencia en el colector aquí. Esta es la resistencia del colector. Y ¿vale cuánto? 7.5. Ahí está la polarización. De una vez podemos revisar. A ver, aquí está corriente, aquí. 342.57 microamperes. Está correcto. Aquí no. Esto va al revés. Me equivoqué en la fuente porque estaba al revés. El negativo va aquí. Y el positivo sí va aquí. Ahora sí. Sí. Entonces, corriente. 344.57 microamperes. Está correcto. Deberíamos de tener 346.7. Está bien. Entonces la polarización está funcionando.
Ahora le voy a agregar los elementos de corriente alterna. Aquí está este capacitor, lo puedo poner grande. Y aquí va conectada la resistencia de 75 ohms, que es la resistencia de la fuente, de la fuente de la señal. Y aquí va precisamente la fuente de la señal. Aquí y a la tierra. Esto lo voy a disminuir. 1 milivolts está bien. Y la frecuencia, 30 kilohertz, está bien. Ahora me hace falta una carga. La carga va aquí en el lado derecho y a través de un capacitor. Esa se toma en el colector. Y esta vale 100 kilo ohms. Esta es entonces la carga. ¿Todo está correcto? Sí, todo está correcto. Parece que todo se ve bien. Las puntas de prueba va aquí. Esta en la entrada y esta en la salida. Así. No veo que algo esté mal. Parece que no. Ah, este es de 75. Sí, hay algo mal. Este es 75 ohms. Y creo que ahora sí. Sí, todo se ve bien. Hay que darle play y vamos a ver cuál es la ganancia. A ver, la ganancia. En la salida hay 91.744 y en la entrada 1.997. Entonces la ganancia es de 45.94. 46 prácticamente. Entonces ganancia de 46. Le hace falta un poquito más de ganancia. Es cuestión nada más de ajustar tantito las valores de las resistencias. Entonces aquí está, es ganancia de 46. Hace falta un poquitito. Veamos ahora cuál es la impedancia. La impedancia debe ser cercana a 75 ohms. Entonces, para calcular la impedancia, debo de poner esta resistencia en prácticamente cero. Así. Y la relación entre voltaje y corriente debe de ser la que me proporcione la impedancia. Ahí está. A ver, impedancia de entrada entonces es la relación. Voltaje de entrada, 1.997 por 10 a la menos 3. Y la corriente, 26.675 por 10 a la menos 6. El resultado es 74.86 de impedancia de entrada. Buscábamos 75. Entonces, impedancia de entrada, 74.86. Está resuelto el ejercicio.